El alquimista. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel, de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 7. Sophie fue la primera en avistar la rata. Los mellizos habían crecido en la ciudad de Nueva York y la mayoría de los años veraneaban en la costa oeste, en California, así que encontrarse con una rata no suponía para ellos ninguna novedad. Después de vivir en San Francisco, una ciudad de gran afluencia marítima, resultaba fácil acostumbrarse a ver ciertas criaturas correteando por la ciudad, sobre todo por la mañana bien temprano y por la noche bien entrada la madrugada, cuando salían de las penumbras y las alcantarillas. A Sophie no le asustaban demasiado, aunque como todo el mundo, había escuchado miles de historias de terror, leyendas urbanas y habladurías del amigo sobre los animales carroñeros. Sabía que eran inofensivas a no ser que se sintieran acorraladas. De hecho, había leído en alguna revista que podían saltar a una altura espectacular. También leyó un artículo en el suplemento del domingo del New York Times que aseguraba que en Estados Unidos había tantas ratas como personas. Pero esta rata era diferente. Con un pelaje lustroso y negro muy distinto al marrón mugriento habitual, la rata estaba agazapada, tranquila e inmóvil, en la boca del callejón, e incluso podía jurar que sus ojos eran de un rojo brillante, y además los estaba observando. ¿Sería una mascota que se había escapado? «Ah, ¿ya te has dado cuenta?», murmuró Flamel, agarrando a la chica del brazo y empujándola hacia adelante. «Nos están observando». «¿Quién?», preguntó Josh, confundido. Entonces se dio vuelta con rapidez para ver el extravagante coche de Dee aparcado al otro lado de la acera. Pero allí no había ni rastro de ningún coche y nadie parecía estar especialmente atentos a ellos. «¿Dónde?» «La rata, en el callejón», contestó rápidamente Flamel. «No mires». Pero ya era demasiado tarde. Josh se había dado la vuelta y había mirado a la extraña rata. «¿Una rata? ¿Una rata nos está observando? No puedes estar hablando en serio». Contempló con atención la rata, esperando que ésta se diera la vuelta en cualquier momento y se escabullera por la callejuela. Sin embargo, la rata alzó su cabeza y lo miró dejando entrever sus afilados dientes. Josh sintió un escalofrío. Odiaba a partes iguales a las ratas y a las serpientes, aunque no tanto como a las arañas y a los escorpiones. «Las ratas no tienen los ojos rojos, ¿verdad?», consultó, mirando también a su hermana, quien, por lo que él sabía, no le tenía miedo a nada. «No es lo normal», respondió Sophie. Entonces volvió a mirar hacia atrás y descubrió que había 2 ratas color negro azabache que permanecían inmóviles en el callejón. Una tercera salió de la oscuridad y se unió a las otras 2 para vigilarlos detenidamente. «De acuerdo», dijo Josh, sin alterar su tono de voz. «Hoy he visto hombres de fango, así que puedo aceptar a las ratas espías». «¿Hablan?», preguntó. «No seas ridículo», comentó bruscamente Flamel. «Son solo ratas». Sin embargo, después de todo lo que había presenciado, Josh no creía que esa sugerencia fuera tan ridícula. «¿Las ha enviado Dee?», quiso saber Sophie. «Nos están siguiendo la pista. Las ratas han rastreado nuestro olor desde la tienda. Un sencillo conjuro
les permite ver lo que ellas ven. Son como una herramienta muy primitiva, pero a la vez muy efectiva. Además, desde que han percibido nuestro aroma, pueden seguirnos allá donde vayamos hasta que atravesemos un riachuelo de agua. Pero los que más me preocupan son aquellos de allí, sugirió, señalando con su barbilla hacia arriba. Sophie y Josh alzaron sus miradas. Reunidos sobre los tejados de los edificios más cercanos, una gran bandada de pájaros de alas negruzcas lo vigilaban. «Cuervos», informó Flamel. «Eso es malo», adivinó Sophie. Desde el instante en que Dee había entrado en la tienda, no había habido ni una sola buena noticia. Podría ser muy malo, pero creo que lo vamos a lograr. Casi hemos llegado. Torció a mano izquierda y condujo a los mellizos al corazón del exótico barrio chino de San Francisco. Después de pasar por delante del Hotel San Wong, giraron hacia la derecha, adentrándose así por una angosta callejuela, y unos segundos más tarde, hacia la izquierda, metiéndose en un callejón todavía más estrecho. En los callejones, claramente alejados de las calles principales del barrio, se apilaban gigantescas cajas de cartón y latas abiertas que desprendían un olor tan intenso que todo el barrio parecía haberse impregnado de ese hedor agridulce a comida podrida. El callejón por el que se habían introducido realmente apestaba. De hecho, daba la sensación de que el aire que se respiraba era prácticamente sólido. Además, por allí pululaban enormes moscardones y en ambos lados de la callejuela se alzaban unos edificios tan altos que el pasadizo quedaba prácticamente en la más penumbrosa oscuridad. «Creo que voy a vomitar», susurró Sophie. El día anterior le había confesado a su hermano mellizo que se había dado cuenta de que su sentido del olfato se había agudizado desde que había empezado a trabajar en la cafetería. Presumía de su capacidad para diferenciar aromas que jamás antes había percibido. Ahora, sin embargo, se lamentaba de ello, pues el rancio aire que respiraba desprendía un olor pestilente a fruta podrida y a pescado. Josh simplemente asintió con la cabeza. Estaba concentrado en inspirar por la boca, aunque no podía evitar la idea de que cada vez que respiraba ese repugnante aire, pasaba por su lengua. «Ya casi hemos llegado», repitió Flamel. A él parecía no afectarle la colección de pestilencias que lo rodeaban. Los mellizos percibieron un sonido áspero y escurridizo, así que de inmediato ambos se dieron la vuelta al mismo tiempo y observaron cómo 5 enormes ratas gateaban por las latas abiertas. A su vez, un gigantesco cuervo negro se posó sobre uno de los cables eléctricos que cruzaban el callejón. De repente Nicholas Flamel se detuvo ante una puerta de madera, lisa, que contenía tanta mugre que resultaba prácticamente imposible distinguirla de las paredes que lo rodeaban. No tenía ni manilla, ni pomo, ni cerradura. Extendiendo su mano derecha, Flamel colocó los dedos de una forma específica y presionó. Entonces la puerta se abrió, produciendo un chasquido. Agarró a Sophie y a Josh y los empujó hacia la penumbra del interior a la vez que cerraba con mucho cuidado tras de sí. Después de haber inhalado la amarga fetidez del callejón, el recibidor desprendía un perfume embriagador, una esencia de jazmín mezclada con sutiles aromas exóticos. Los hermanos respiraron profundamente. «Bergamota», anunció Sophie al identificar el olor a naranja. «Ylang ylang y pachuli, creo». «Me dejas impresionado»,
confesó Flamel. Me acostumbré al olor de las hierbas de té en la cafetería. Me fascinaban los aromas de los tés exóticos. Entonces Sophie detuvo su confidencia, pues de repente se había dado cuenta de que ya hablaba de la tienda como si jamás volviera a verla y a describir los perfumes como ni a olerlos. En ese preciso momento, a primera hora de la tarde, la clientela comenzaría a llegar a la confitería pidiendo capuchinos y cafés con leches, 3 helados e infusiones de hierbas. Sophie se secó las lágrimas que le habían humedecido los ojos. No le cabía la menor duda de que añoraría todo aquello, pues era algo a lo que estaba acostumbrada y sobre todo era real. ¿Dónde estamos?, preguntó Josh, mirando a su alrededor una vez que sus ojos se acostumbraron a la luz tenue. Se hallaban en un recibidor alargado, un tanto estrecho y a primera vista impoluto. Las paredes estaban forradas por una tabla de madera pulida de color claro y sobre el suelo había alfombras tupidas de cañas blancas. Una sencilla puerta principal, al parecer cubierta por papel, aparecía al fondo del pasillo. Josh estaba a punto de dar un paso en dirección a la puerta cuando la mano de hierro de Flamel lo sujetó por el hombro. «No te muevas», advirtió en voz baja. «Espera, observa, vigila. Si retienes esas 3 palabras en tu mente, quizá sobrevivas los próximos días». Rebuscando en su bolsillo, extrajo una moneda de 25 centavos. Se la colocó sobre el pulgar y la lanzó al aire. Esta giró y giró hasta que comenzó a descender en medio del recibidor. De pronto se percibió un silbido y entonces un afilado dardo con la punta como una aguja atravesó la moneda metálica, empalandándola mientras ésta flotaba en el aire y clavándola en la pared del lado opuesto. «Habéis abandonado el mundo seguro y mundano que hasta ahora conocíais», informó Flamel con un tono de voz serio observando a los 2 hermanos. «Nada es lo que parece. Debéis aprender a cuestionarlo todo, a esperar antes de realizar cualquier movimiento, a observar antes de dar un paso hacia adelante y a vigilarlo todo. Yo aprendí todas esas lecciones en la alquimia, pero a vosotros os parecerán inestables en este mundo, por donde habéis deambulado sin apreciar nada de él». Entonces señaló hacia el fondo del pasillo y continuó. «Mirad y observad. Decidme, ¿qué veis?» Josh fue el primero en distinguir un diminuto agujero en la pared, aunque parecía una simple mancha en la madera. Cuando se aseguró de que aquello era un agujero, se dio cuenta de que había docenas de pequeños agujeros en las paredes. Se preguntaba si cada uno de ellos contenía en su interior un afilado dardo lo suficientemente fuerte como atravesar el metal. Sofía, en cambio, se fijó en el detalle del suelo, y es que éste no parecía estar unido en las juncas de las paredes. En 3 lugares diferentes, situados a tanto a izquierda como a su derecha, cerca del rodapié, se distinguían claramente un agujero. Flamel asintió con la cabeza a cada uno de los hermanos. «Bien hecho. Ahora observad. Ya hemos comprobado lo que los dardos pueden hacer, pero existe otro peligro». Entonces extrajo un pañuelo de su bolsillo y lo arrojó al suelo, cerca de una de las angostas aperturas. Se escuchó un único tintineo metálico y acto seguido, una espada afilada con la forma de una medialuna emergió de la pared, rasgó el pañuelo en 1000 pedazos
y volvió a deslizarse hacia su guarida. De forma que si los dardos no consiguen su objetivo, comentó Josh, las espadas terminarán el trabajo, atajó Sophie. Bien, ¿cómo llegaremos hasta la puerta? No llegaremos, respondió Flamel, mientras daba media vuelta y empujaba la pared de la izquierda. A continuación, se escuchó un breve chasquido, y una parte de la pared, como si de una puerta de la trasera, se retiró hacia atrás, dejando entrever una amplia y ventilada habitación. Los mellizos reconocieron de inmediato la instancia. Se trataba de un dojo, un salón de entrenamiento de artes marciales. Desde pequeños habían asistido a clases de taekwondo en academias repartidas por toda Norteamérica, ya que habían estado viajando junto con sus padres de universidad en universidad. Muchas de ellas contaban con clubes de artes marciales en la misma universidad, así que sus padres los apuntaban siempre al mejor dojo que encontraban. Tanto Sophie como su hermano eran cinturón rojo, un rango inferior al cinturón negro. Sin embargo, a diferencia de los demás dojos, este tenía una decoración sencilla, con persianas de color crema y blanco, paredes luminosas y esteras oscuras esparcidas por el suelo. Pero lo que de inmediato captó toda su atención fue la única figura que se alzaba en la habitación. Una silueta vestida con una camiseta blanca y vaqueros también blancos, que estaba sentada dándoles la espalda justo en el centro de la sala. Lucía un cabello en punta de color rojizo, la única pizca de color que se destacaba en todo el dojo. «Tenemos un problema», informó Nicholas Flamel, dirigiéndose hacia la figura. «Tú tienes un problema. Esto no tiene nada que ver conmigo». La silueta no se molestó en darse la vuelta, pero los mellizos se dieron cuenta de que la voz era de una mujer joven con un leve acento céltico. «¿Irlandesa o escocesa?», pensó Sophie. «Dee me ha encontrado. Era cuestión de tiempo. Ha traído golems consigo». De repente se hizo el silencio. La silueta continuaba sin moverse. Siempre fue un memo. Jamás se utilizaron los golems en un clima seco. Eso demuestra su arrogancia. Ha tomado a Perennel como prisionera. Ah, eso sí que es un verdadero problema, pero no le hará ningún daño. Y tiene el códex. Al pronunciar esta última frase, la figura comenzó a moverse. Se puso en pie y después se volvió hacia ellos. Los mellizos se quedaron estupefactos al contemplar que se trataba de una joven no mucho mayor que ellos. Tenía la tez pálida, manchada por miles de pecas, y su rostro ovalado se veía eclipsado por una mirada verde hierba. Llevaba el pelo corto de un rojo vivo y peinado en punta, con una textura tan brillante que incluso Sophie se preguntaba si se lo habría teñido de ese color. ¿El códex? No cabía la menor duda, su acento era irlandés. ¿El libro de Abraham el Mago? Nicholas asintió con la cabeza. Entonces tienes razón, tenemos un problema. Flamel buscó en su bolsillo y sacó las 2 páginas que Josh había arrancado del famoso libro. Bueno, casi todo el libro. Se dejó la invocación final. La jovencita siseó un sonido semejante al del agua hirviendo e instantes después dibujó en su cara una fugaz sonrisa que se desvaneció en un segundo y que obviamente querrá conseguir. Por supuesto.
Josh contemplaba a la joven pelirroja intensamente, fijándose en cómo mantenía la espalda perfectamente erguida, como la mayoría de los profesores de artes marciales que había conocido. Entonces, miró de reojo a su hermana a la vez que arqueaba las cejas a modo de pregunta silenciosa e inclinaba su barbilla hacia la jovencita. Sophie sacudió la cabeza. Ambos sentían una cierta curiosidad por saber por qué Nicolas Flamel la trataba con un respeto tan evidente. Sophie también había llegado a la conclusión de que había algo extraño en la expresión de la muchacha, pero no sabía exactamente de qué se trataba. Tenía un rostro bastante común, quizás los pómulos un tanto prominentes y el mentón demasiado puntiagudo, pero su mirada color esmeralda era lo que captaba su atención. Fue entonces cuando examinaba con cautela el rostro de la jovencita que Sophie se dio cuenta de que ésta no pestañeaba. La joven desconocida inclinó su cabeza hacia atrás e inspiró profundamente abriendo por completo las aletas de la nariz. ¿Por eso huele a ojos? Flamel asintió. Ratas y cuervos están por todas partes. ¿Y los has traído hasta aquí? Preguntó con un tono acusador. He pasado años construyendo este lugar. Si Dee tiene el códex en su poder, tú eres la única que sabe a ciencia cierta lo que es capaz de hacer. La joven asintió y desvió su mirada verde hacia los mellizos. ¿Y estos dos? Preguntó cuando al fin advirtió su presencia. Estaban conmigo cuando Dee me atacó, lucharon por mí y este jovencito fue quien arrancó las páginas del libro. Ella es Sophie y él, Josh, su hermano mellizo. ¿Mellizos? Entonces se acercó a ellos y los miró con atención. No son idénticos, pero veo la semejanza. Se volvió hacia Flamel y le susurró. ¿No estarás creyendo que...? Lo que creo es que se trata de una curiosa serie de acontecimientos, finalizó Flamel con un tono misterioso mientras contemplaba a los mellizos. Me gustaría presentaros a Scatach. Seguramente no os hablará mucho de sí misma, así que seré yo quien os informaré un poco sobre ella. Pertenece a la raza inmemorial y han entrenado a los guerreros y héroes legendarios de los 2 últimos milenios. En mitología se la conoce como la doncella guerrera, la sombra, la asesina demoníaca, la guerrera, la... ¡Ay, llamadme Scati!, interrumpió la joven a la vez que sus mejillas se tornaban del mismo color que su pelo. Esto es verdad, y no miento. Como me lo narraron, te lo cuento. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Ansía que este capítulo haya sido de tu agrado y que invites a quienes tú quieras a escucharlo.